Seguimos con los especiales de ProNoticias. Momento de recibir a nuestro invitado. Nos acompaña el ingeniero Paul Sarubi y estamos conversando sobre la importancia y la trascendencia que tiene para el país la inversión en obra pública y también cómo en estos momentos puede ser un motor importante para la reactivación de la economía. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Omar. Placer con toda la audiencia de Pro. Realmente muy contento de hoy participar de este programa, porque es un programa que con este tema de la pandemia, muchas circunstancias problemáticas para mucha gente. Sin embargo, en el ramo de las obras públicas es un momento de felicidad. El gobierno central podía haber tomado la determinación de parar todas las obras públicas. Cuando comenzó la pandemia nadie sabía qué es lo que iba a ocurrir. ¿Cómo pararon otras actividades? Como pararon muchas otras actividades. Sin embargo, tuvieron la sapiencia de decir, señores, obras públicas continúa. Mucho mérito, lógicamente, del presidente de la República, del ministro de Salud, pero sobre todo del ministro de Obras Públicas, Arnoldo, que realmente exigió a las empresas y con su excelente trato con todos los gremios de la construcción y de la consultoría, van a cumplir estrictamente todo lo que sea saneamiento, lavarse las manos, usar tapabocas, usar todo en los comedores, cada 2-3 metros se tiene que sentar cada uno cerca del otro. Sí. Bueno, todo ese tipo de cosas hizo de que se trabaje a full. Se batieron en el mes de marzo el récord de facturación de las empresas en un mes, más de 100 millones de dólares. Se está trabajando desde el inicio hasta hoy, se está trabajando, produciendo mucho más que lo que se producían en años anteriores. Sí. Y se está trabajando en Asunción y en los 17 departamentos de la República, construyendo rutas asfaltadas. Me decía eso precisamente, casi en cada departamento hay una obra. No es que en casi, en todos, en el 100% y varias obras, y varias obras asfaltadas. En total, la cartera de obras públicas es de 3.800 millones de dólares de obras contratadas por el Ministerio de Obras Públicas, que están en curso, que se está trabajando en los diferentes lugares. Y haciendo obras que son realmente para el futuro de la República del Paraguay. Salir del aislamiento que Paraguay estaba encerrado y todas las rutas iban por el norte del Paraguay, por el sur del Paraguay, pero prácticamente no cruzaban el Paraguay y nosotros no teníamos relaciones de Atlántico, Pacífico, todo ese tipo de cosas. Y hoy, sin embargo, se están haciendo todas esas obras que nosotros los ingenieros viales más antiguos, vamos a decir, siempre soñamos que se hagan. Hoy vemos una realidad que se está ejecutando. Por ejemplo, el tema de la ruta Carmelo Peralta, Loma Plata. Sí. Esa es una obra fundamental porque va a unir Mato Grosso do Sur, que es un estado que produce 20 millones de toneladas de soja. Todo el Paraguay produce 10 millones de toneladas, es decir, el doble de lo que produce Paraguay. Y tienen que llevar 1.500 kilómetros, hoy están llevando a los puertos de Santos, al Atlántico, cruzando por Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, que también ya el proyecto ya está haciendo Itaipú para ese puente. Va a unir directamente con el Pacífico, con Antofagasta, y va a tener ahí una distancia más o menos de 2.000 kilómetros, es decir, con un ahorro, con 700 kilómetros más ya llega al Pacífico, y todos sabemos que la soja va a China, va a los países. Entonces realmente se va a convertir el Chaco paraguayo, que era prácticamente una zona ganadera, se va a convertir en departamentos donde ahí se van a dar servicios. Entonces van a comenzar los restaurantes, van a comenzar los hoteles, van a comenzar todo lo que significa mover esa cantidad enorme de toneladas de soja, por ejemplo. Va a haber posibilidad de desarrollo de otras actividades. Un desarrollo donde van a comenzar a masivamente irse gente que hoy
está en la región oriental, vaya a buscar trabajo en el Chaco paraguayo. Gracias a una ruta que se está haciendo de 400 millones de dólares. Ahora, ¿verdad? ingeniero, usted mencionaba del tiempo que lleva en esto, en el rubro, de la experiencia que tiene. Ha visto pasar varios gobiernos, varios tipos de planteamientos de obra pública, varias formas de invertir para obra pública, pero ¿se podría decir qué es lo que cambió en los últimos 10 años para que esto tome impulso y llegue a las condiciones en las que está hoy? Sabemos que todavía no es lo óptimo. Estamos en los últimos lugares en materia de infraestructura, pero estamos por el buen camino. Estamos encaminados. Estamos por el buen camino. ¿Qué es lo que dio ese cambio? El coraje de invertir. El coraje de invertir. Me acuerdo allá por los 70, 80, 100 millones de dólares si se invertía al año, era una fortuna, era prácticamente para lo que el presupuesto de la nación paraguaya llevaba todo el presupuesto con 100 millones de dólares. Bueno, eso se podían hacer 40, 50 kilómetros de ruta asfaltada al año. A medida que de hace 10 años que estás hablando, se invirtió muchos millones de dólares, no se tuvo más miedo de sacar bonos, entonces cada año se sacaba 500, 600 millones de dólares en bonos, que eso se usaba el 100% en inversión, porque ahí está el secreto. El secreto no es hacer bonos para pagar salarios y para tener más funcionarios públicos, ¿verdad? Sino que es para inversiones. Entonces se iban calzando los presupuestos y cada vez más kilómetros de ruta asfaltada. Y eso, lógicamente, iba necesitando más presupuesto. Este año, por ejemplo, se va a usar prácticamente el 100% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y va a necesitar más todavía porque se va a hacer más que 100%. Si va a quedar un margen que todavía va a quedar de deuda a las empresas porque se está facturando sin, vamos a decir, haciendo muchas rutas en toda la República y eso va a pasar lejos los 1.000 millones de dólares este año en facturación. Si así continuamos, y de ahí es donde se habla de que hay que invertir, porque cada una de estas rutas que se están haciendo, yo te puedo hablar del efecto multiplicador que tiene. Es decir, una ruta, por ejemplo, calle 6000 con Salto del Guairá, que se construyó en su momento. Cuando se hizo esa ruta por Curuguatí, no había soja, no había nada, solamente algunas estancias de muy poca producción ganadera y nada más que eso. En 3 años se construyó esa ruta de 180 kilómetros y al terminar los 3 años la construcción de la ruta, sobre esa ruta la gente comenzó a producir soja y se llegó a producir 2 millones de toneladas de soja. A $300 son 600 millones de dólares de producción de soja sobre una ruta. Sin embargo, la ruta costó 80 millones de dólares. Es decir, el efecto multiplicador, el beneficio que trae directamente las obras públicas al presupuesto de la nación es factor 5-1. Sí, y el impacto que tiene sobre el empleo también, ingeniero. Y todo eso con el empleo, porque ¿qué ocurre? Viene una persona y trabaja en la obra. Esa persona cobra su sueldo. Le manda a su señora para que compre maíz, para que compre arroz, para que compre fideos, carne, diferentes rubros. Así se va distribuyendo en todos lados. Eso otra vez tiene un efecto porque el arroz se produce, tiene transporte. Entonces, al final de cuentas, ese salario que cobra, por lo menos 5 o 6 veces, se está pagando otras cuentas y tiene un efecto multiplicador. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento en el Paraguay con el tema de las obras públicas es algo muy auspicioso, es algo que estoy seguro de que en este segundo semestre, cuando comience el tema de la pandemia, a no asustar tanto y que lógicamente la gente sea responsable y seria, que use los tapabocas, que se siga cuidando, ¿verdad? Pero que ya comience a salir a trabajar y todo eso, vamos a salir muy rápido nosotros de la situación donde algunos países están 7, 10% por debajo del PIB. Sin embargo, nosotros acá la expectativa es entre 1,5%, 1% por debajo del PIB solamente
el mejor país de toda Latinoamérica en ese aspecto, ¿verdad? Y estamos hablando también, ingeniero, de obras que están a tono y totalmente actualizadas en materia de tecnología, de diseño. En eso no estamos rezagados, incluso ustedes son propulsores también de capacitación y formación de profesionales y ajustarse a normativas internacionales, que es lo que dicta actualmente el contexto, ¿verdad? Así es, nosotros realmente tenemos un equipo, una asociación paraguaya de carretera, se llama, que es una organización que une a todos los gremios de la construcción, Cavialpa, Capaco, los consultores, Ministerio de Obras Públicas, los técnicos, y traemos cada 2 años hacemos un congreso, traemos a los expertos del mundo entero, no importa dónde están ni cuánto cuesta, y traen la última tecnología y comenzaron a hablar de túneles. Hicimos túneles y se hicieron túneles Semidey y compañía después de un congreso, vigas prefabricadas, lo que se está haciendo en Botánico en este momento, todo salió también de estos seminarios donde trajeron la tecnología y al final de cuentas el viaducto sobre Ñuguazú, por ejemplo, si se hubiese construido con todos los pilares, cerrando, se hubiese estado 6 meses sin transitar en ese sector. Sin embargo, gracias a prefabricados, en un mes y medio se terminó ese viaducto y se pudo circular y prácticamente no se obstaculizó el tráfico. Lo mismo está ocurriendo ahora en Ciudad del Este, en el kilómetro 7, donde se están haciendo viaductos, se están haciendo túneles, una cantidad de obras, todos prefabricados, y eso lógicamente ahorra muchísimo tiempo, muchísimo tránsito y hace que las cosas se hagan mucho mejor y mucho más rápido. Hubiese sido imposible hace 10 años atrás, 12 años atrás, pensar en que empresas paraguayas podían construir el puente Chacoí Asunción. Sí. Sin embargo, hoy 2 empresas paraguayas van a construir. Y son empresas que mandan a sus ingenieros a especializarse en el mundo entero, a capacitarse. A capacitarse. Todas las empresas nacionales están enviando a sus ingenieros, contratan, se envían a especializarse y posteriormente vienen a trabajar acá en el Paraguay con nuevas tecnologías y realmente el esfuerzo que se hace es muy grande de parte del Ministerio de Obras Públicas porque pagan al día. Eso hace que lógicamente las empresas tengan capital como para hacer todas estas inversiones. Y por otro lado el sector privado que también se puso los pantalones largos y que están trabajando en serio para transformar este país en un país de primer mundo, que es lo que se busca. Sí, y realmente, ingeniero, esto debería ser como una política de Estado y no una política de gobierno solamente, ¿verdad? Tiene que trascender los gobiernos. Esto es política de Estado. Esto es política de Estado y por suerte es como si fuese realmente una política de Estado, por más que cada gobierno que entra tiene su marca, vamos a decir, pero es una política de Estado porque se consensúa, no hay nunca en el Parlamento que yo me haya enterado una sola vez un diputado o un senador del partido que sea se haya opuesto a una obra pública. No conozco. Y ya hace muchos años que estoy con esto y fui también parlamentario y las veces que yo era presidente de la Comisión de Obras en la Cámara de Diputados y cada vez que presentaba un proyecto de todos los partidos siempre se aprobó, vamos a decir, ¿verdad? Así que estos son políticas de Estado y lo importante es que se mueva y que se haga que se puedan ejecutar, que se pueda llevar a la práctica los sueños. Y eso es lo que hoy tenemos. Los sueños se están haciendo realidad y entonces en toda la República del Paraguay existen rutas fundamentales. Por ejemplo, la ruta, la columna vertebral del Paraguay que va desde Coronel Bogado, Yutú, Villarrica, Coronel Oviedo, Villaú y de Cruce Bellavista hasta Bellavista, toda la ruta 8, vamos a decir, de punta a punta. Hace 1 año y pico atrás se terminó por fin, vamos a decir, esa columna. Hoy, la columna vertebral del Paraguay, hoy tenemos 100% rutas asfaltadas. Esta ruta que se está haciendo, corredor de exportación del crédito del YAICA desde Franco hasta Cedrales, es una ruta fundamental porque
de ruta sexta hasta el río Paraná, había 40, 50, 60 kilómetros y lógicamente cada vez que llovía y eso la soja no se podía colectar, Llevar, sí. no se podía ir a los puertos, no se podía trasladar. Bueno, eso todito completo hoy se está haciendo en 3 tramos, esa ruta asfaltada, y bueno, las empresas están cumpliendo los plazos. No hay una sola obra atrasada. Todas las obras, si uno se fija, y el Ministerio de Obras Públicas tiene un monitoreo muy eficiente de cada departamento y de cada obra, qué porcentaje tiene que estar en este mes. Claro. Y se verifica y está, por lo general, siempre arriba en el cronograma de obra en prácticamente todas las rutas del país. Ahora, ¿se podría decir, ingeniero, que la obra pública es la primera llegada del Estado a zonas donde se veía abandono y no había llegada y había reclamo de muchas cosas? ¿Ese puede ser o tomarse como el primer paso, ingeniero? Y así es, el primer paso, porque vamos a decir, ¿qué pasa hoy en Carmelo Peralta? Sí. Carmelo Peralta era una población aislada, se dedicaba a la pesca, prácticamente un poco de ganadería y en las estancias alrededor. Sí. Para muerta. Llegar por tierra hay que ir por Brasil. Hay que ir por Brasil, por Puerto Murtiño, sí. Hay que cruzar en lancha al otro lado, llevar los víveres, el arroz, fideos del Brasil, porque de Asunción es imposible llevar absolutamente nada. Hoy con la construcción de esta ruta ya se está poblando toda esa zona, ya se está convirtiendo en una ciudad. Hoy el que quiera comprar un lote para construirse una casa ya no hay más, por el crecimiento que está teniendo. Sí. Y esa era una zona totalmente aislada. El Alto Paraguay no tenía 1 kilómetro de ruta asfaltada. Hoy ya tiene 5 tramos de 20 kilómetros, 100 kilómetros de los 400 que ya están asfaltados de ese tramo. Entonces realmente es muy importante la parte de obras públicas. Pilar, la zona de Ñambucú. Había que ir por San Ignacio y de San Ignacio 132 kilómetros para llegar hasta Pilar cada vez que alguien tenía que irse a Ñambucú. Hoy con la ruta que se está construyendo de Villeta a Alberdi, de Alberdi está faltando un tramo que está por venir, la aprobación que está ahora para la aprobación de la empresa que ganó la licitación, y de ahí sobre el Tebicuarimí ya está el puente, se está construyendo, y de ahí hasta Pilar. Bueno, se va a ahorrar casi 180 kilómetros la gente de Pilar y de Ñembucú para llegar a los puertos de Asunción y a la ciudad de Asunción gracias a esta ruta que se está construyendo. Se terminó hace poco la ruta Curuguatú y Penjú, Villa Igatimí. Ahora se está haciendo el proyecto, ya están contratados el proyecto para continuar y Penjú, Capitán Vado hasta Pedro Juan Caballero. Yo estuve en la construcción en la época de Itaipú de la ruta Hernandaria, Salto del Guairá, que era todo monte. La empresa donde yo trabajaba, fuimos uno de los que construimos esa ruta a 60 kilómetros del río Paraná en esa época, ¿verdad? Y era monte. A medida que íbamos avanzando nosotros con la ruta, se iba haciendo soja, hasta llegar a Salto Guairá. Cuando llegamos a Salto Guairá, era prácticamente todo un mar de soja, que eso lógicamente trae millones de dólares, trae en divisas al Paraguay, ¿verdad? Es uno de los motivos por el cual nosotros estamos también macroeconómicos, es lo que entra, divisas de dólares en soja, en maíz, en ganadería. Bueno, y esas son las cosas que esta ruta que se va a construir de Ipejú hasta Capitán Vado, Pedro Juan, va a desarrollar toda esa zona de Canindeyú, Amambay, de esos 2 departamentos, y va a hacer que sea una zona productiva como fue el Alto Paraná allá en la década de los 70. Teniendo en cuenta lo que se avanzó en este tiempo que usted tuvo posibilidad de ver de manera directa, ¿sí?, como trabajador del rubro, digamos, ¿qué proyecciones tenemos? ¿Cuándo podríamos decir o cuánto tiempo nos falta para poder decir estamos medianamente comparados a otros países o a otras naciones en materia de infraestructura en Paraguay? ¿Puede llevar su tiempo todavía, ingeniero? Va a llevar todavía su tiempo porque ¿qué ocurre? Las rutas principales se están haciendo todas. Se tiene 2, 3 años, por ejemplo, la ruta 2 y 7, que hoy ya es ruta 2,
San Bernardino del Desvío hasta la ciudad de Caguazú. Eso se está trabajando en 5 frentes, se está trabajando, pero va a tardar todavía 2 años, 3 años en terminar. Sí. Entonces hay muchas rutas que se están construyendo fundamentales, porque ahí significa de 6, 7 horas que se tardaba para hacer Asunción Ciudad del Este, ahora se va a tardar 3 horas, 3 horas y cuarto, la mitad de tiempo se va a tardar, ¿verdad? Entonces eso, por ejemplo, son cosas que significan muchísimo dólar de ahorro en combustible, en mecánica, en motor, en reparación, en todo significa. Pero que lleva su tiempo el proceso, ¿verdad? El proceso de construcción. Pero de ahí en más hay que comenzar a hacer todos los caminos que unan comunidades. Entonces hay poblaciones de 800 personas que están a 20 kilómetros de una de estas rutas asfaltadas que se está construyendo ahora, pero después hay que hacer esa conexión para que en todos los lugares se pueda producir. Porque ¿qué ocurre? El que está también metido en la agricultura, vamos a decir, la soja, si te llueve, hay un momento dado para cosechar. Y si en esos 15, 20 días no cosechas porque te está lloviendo, se te caen todos los granos y al final de cuentas perder el 50% de la cosecha. Entonces, necesitas rutas asfaltadas para que vos puedas cosechar, cargar en un camión y sacar en la ruta asfaltada hasta los silos, ¿verdad? Y eso es lo que se tiene que continuar haciendo, todo ese cuadriculado de calles que lleguen hasta todas las comodidades. Para completar el entramado. Para completar ya no solamente las rutas internacionales y las rutas nacionales, sino que también estos caminos que hoy son caminos vecinales, pero que tienen población importante, que tienen producción importante y que lógicamente eso va a hacer de que realmente todas estas rutas se vayan haciendo. Pero estas rutas ya son rutas más baratas también, ¿verdad? También, sí. Porque estas grandes es muy inferior, es decir, una ruta, una autopista como la que se está haciendo ahora en el Chaco, o como se está haciendo de San Bernardino hasta Caguazú, una ruta que cuesta 2 millones, 2 millones y medio de dólares el kilómetro. Sin embargo, estas rutas que lleguen a estas comunidades van a salir $500,000 el kilómetro, $400,000 el kilómetro, es decir, ahí ya se comienza a hacer mucho más kilómetros con el mismo capital que se necesita. Ingeniero, gracias por compartir su experiencia con nosotros en el tema de inversión de obras públicas, sobre todo lo que tiene que ver con obras viales. Muchas gracias a ustedes y un saludo especial a todos los trabajadores del gremio. Muchas gracias. El ingeniero Paul Sarubi con nosotros comentándonos, como él decía, también su experiencia y la opinión que tiene en relación a la importancia de las obras públicas como motor del desarrollo del país. La pausa, enseguida continuamos.